Muy buenas tardes, mi nombre es Paula Andrea Figueroa Mota y a continuación voy a hacer un análisis de la sentencia que me correspondió, que fue la 424 de 2015 del magistrado ponente Mauricio González. Esta sentencia es de la Corte Constitucional de Colombia y su tipo de sentencia es de inconstitucionalidad. Esta sentencia voy a hacerles como un contexto de la norma demandada. La ciudadana Caterine Alejandra Rodríguez Puerto demandó la inconstitucionalidad de la expresión las sentencias de primera instancia, la cual se encuentra contenida en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo, en la que nos dice procedencia de la consulta. Además de estos recursos, existirá un grado de jurisdicción denominado de consulta. Las sentencias de primera instancia, cuando fueron totalmente adversas a las pretensiones del trabajador afiliado o beneficiario, serán necesariamente consultadas con el respectivo tribunal si no fueren apeladas. Como segundo punto, vamos a hablar de cuáles fueron los principales motivos de la demanda. Bueno, la actora Caterine considera que esta expresión, la expresión del artículo 69, va en contravía de los artículos 13 y 53 de la Constitución Política. Respecto al artículo 13 de la expresión demandada, dice que nos dice que pues ella al limitar la consulta a las sentencias de primera instancia brinda un trato discriminatorio a los fallos de única instancia. Considera que la diferencia de cuantía que determina si un proceso es de única instancia o de dos instancias no es suficiente para justificar la discriminación, pues de tal modo concluye que frente a este primer apartado, el referente numérico de la cuantía, cuando impide que los trabajadores sometidos a un proceso de única instancia por el monto de sus pretensiones no se beneficien de la potestad del fallo del juez laboral con los alcances mencionados. Es dar paso al desconocimiento de valores y principios y derechos con reconocimiento superior como son la justicia y la igualdad material. En cuanto al artículo 53 de la Constitución Política, pues ella considera que la norma demandada ofrece menos garantías a aquellos trabajadores que devengan ingresos. La expresión demandada al limitar la consulta o las sentencias de primera instancia, pues hace un desconocimiento de los derechos mínimos e irrenunciables de los trabajadores, cuyos procesos pues se resuelven en única instancia. Y esto pues sin tener en consideración la naturaleza de los derechos reclamados, sino el valor pecuniario con el que son tasados. Entonces, en cuanto al problema jurídico, pues se configura un trato desigual de acuerdo al artículo 13 de la Constitución Política y disminuye las garantías del trabajador respecto al artículo 53 de la Constitución Política. El trato diferenciado de los procesos de única instancia que no gozan del grado de la consulta, el cual se limita exclusivamente a los fallos de primera instancia. En cuanto a la obiter dicta, en la sentencia nos da la opinión del Ministerio de Trabajo, la Universidad del Externado de Colombia y un concepto del Procurador General. En cuanto al Ministerio de Trabajo, él pide o exige la asequibilidad de la expresión, por cuanto indica que el legislador cuenta con libertad de configurar los trámites procesales de los diferentes juicios. En cuanto a la Universidad del Externado, pues ella también solicita la asequibilidad de esta sentencia, fundamentándose en que el legislador instituyó la competencia de dos procedimientos en materia laboral, de única y de doble instancia, por lo cual, frente al razonable, frente a este grado de consulta a favor del trabajador, consideró razonable establecer los siguientes criterios. Primero, que se trate de una sentencia proferida en un proceso de primera instancia. Segundo, que la sentencia sea adversa a las pretensiones del trabajador. Tercera, que a pesar de ello el trabajador no haya ejercido su derecho de impugnación. En cuanto al concepto que nos da la Corte, pues ella solicita su inexequibilidad al igual que la actora, fundamentándose en que en efecto se está vulnerando el derecho a la igualdad
por el tratado diferenciado, pues por esta discriminación que se hace, que se vulnera el principio de igualdad, pues se comparan sujetos idénticos, razón pues por la cual eh, la diferencia de la cuantía de sus pretensiones no configura una justificación suficiente para que los empleados cuyo monto de reclamación sea inferior a 20 salarios mínimos sean distinguidos legalmente pues en derímetro en cuanto a sus derechos fundamentales. En cuanto a la ratio decidendi, la Corte nos expresa que la consulta como institución procesal no está consagrada como un medio de impugnación o recurso ordinario al alcance de las partes. Se da más bien como una especie de revisión por el Ministerio de la Ley, tanto desde su, tanto desde su consagración principal en el decreto 2158 de 1948 como actualmente. No está el juez que asume conocimiento en grado de consulta no está limitado por el principio de non reformatio, sino que oficialmente puede hacer pues una revisión del fallo de primera instancia para corregir los errores en que haya podido incurrir el acto. Por otro lado, pues al igual que el ministerio y la universidad sostienen que el legislador está dotado por mandato constitucional de una gran libertad no absoluta para definir pues el procedimiento a surtirse en estas actuaciones tramitadas ante la Administración de Justicia, así como las acciones correspondientes y concluye pues arguyendo que si el legislador decide consagrar un medio procesal en relación con ciertas situaciones y hechos y excluye del mismo pues a otras. Puede hacerlo según su estimación y la necesidad o la conveniencia de insistir con esta dicha diferenciación. Pues en lo que tiene que ver en cuanto al problema jurídico planteado, señala la Corte que la libertad de configuración del legislador en materia de recursos de la jurisdicción ordinaria laboral y de la seguridad social, específicamente sobre el factor de la cuantía. Que es preciso recordar pues que el juez constitucional no le corresponde determinar qué cuantía sí es proporcionada o que no, sino realizar las justificaciones dadas en cada paso por el Congreso y los demás órganos que participen en la elaboración de las leyes, para así determinar si en el caso concreto se ajustan a la Carta. Citando así, pues, la sentencia C-372 de 2011. De modo tal, finaliza argumentando que el Congreso de la República, en el ejercicio de su potestad para establecer o modificar los códigos, puede introducir diferenciaciones en razón de la cuantía para así acceder a los medios de impugnación, de control de legalidad e incluso variar a la quantum. Los grupos sujetos a comparación de la misma naturaleza desde la perspectiva de los derechos de los trabajadores puede predicarse la existencia de un trato legal diferenciado, a limitar pues el grado de consulta para uno de los dos grupos iguales. El grado de consulta no es un recurso o un medio de impugnación, lo que implica que es ajeno a la actividad que pueda desplegar el demandante, sean en causa propia o a través del apoderado judicial. En este sentido, la ley protege con más garantías al trabajador que tiene un pleito mayor, o sea, el trabajador, en ese sentido, la ley protege con más garantías al trabajador que tiene un pleito de mayor cuantía frente a aquel cuyas pretensiones son inferiores a los 20 salarios mínimos legales vigentes. Sin perjuicio pues de lo anterior, menciona la Corte que desde la óptica de los derechos especialmente protegidos, que los sujetos sometidos a comparación pertenecen a la misma categoría jurídica, de modo tal, en principio,
sería procedente declarar la inconstitucionalidad de la expresión acusada. No obstante, la inexequibilidad de las sentencias de primera instancia conducirían a la pérdida del sentido de la disposición jurídica, por cuanto el contenido restante, cuando fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador afiliado o beneficiario, serán necesariamente consultadas con el respectivo tribunal si no fueren apeladas. Carecería de una estructura lógica. Con todo, pues finaliza la Corte expresando que la norma debe ser condicionada al puesto de que también son susceptibles de dicho control de legalidad las sentencias proferidas en juicios inferiores a los 20 salarios mínimos legales vigentes. ¿Cuándo? Cuando la sentencia totalmente desfavorable para las pretensiones del trabajador es dictada por el juez laboral o civil del circuito, en los lugares donde no hay pues laboral. En primera o única instancia, en primera o única instancia o en igual sintonía, cunado pues con el fallo proferido en única instancia pues por los jueces municipales de pequeñas causas. Lo anterior permite acceder al grado de consulta a los fallos pues de única bajo los presupuestos sin que implique que estos pueden ser susceptibles de recursos ordinarios o extraordinarios, per se pues de su naturaleza. En cuanto a la decisión de la Corte ya pues declara que es exequible en el entendido de que también serán consultadas ante el correspondiente superior funcional las sentencias de única instancia cuando fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador afiliado o beneficiario. Entonces, eh, en esta sentencia también se hacen unos salvamentos de votos en cuanto al doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Eh, También él explica que a manera de cuestionamiento, pues, que plantea el magistrado una pregunta, que cómo se explica que un proceso de única instancia frente a la hipótesis que la mayoría avala deba ser dirimido mediante dos sentencias, la de Acquod y la del superior jerárquico respectivo. A lo cual, pues él se refiere que tal particularidad solo ocurre tratándose en los procesos de doble instancia. Por el contrario, pues lo que en sentido común él indica es que el proceso de única instancia, según se desprende de su denominación y del rasgo que le resulte mayormente característico, debe ser sometido o finiquitarse a través de una sola decisión. Entonces, doy por terminada el análisis de esta sentencia 424 del 2015.